Biblioteca Digital Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico entre los años 99 y 2003. Fue director de la Biblioteca Valenciana. Pues una revisión muy breve de una inmensa, impresionante trayectoria del doctor Villacañas, a quien quiero darle la bienvenida y darle la palabra. Muchas gracias, profesor Castro Merrifield. Es para mí verdaderamente un placer, un honor estar de nuevo en el Instituto de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, renovando el diálogo con tantas amigas, tantos amigos y contribuyendo de manera humilde a mantener una conversación latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, como queramos llamarla. La conferencia que deseaba hoy ofrecerles se titula La dificultad de la ética en el mundo contemporáneo, aunque tiene una pequeña trampa, un pequeño subtítulo que se llama la opción más Weber. O sea, es cómo podemos ver la ética desde el punto de vista del gran sociólogo, del gran pensador alemán. En esta conferencia partiré como introducción de unas breves consideraciones sobre el momento weberiano de la inteligencia contemporánea. Así me referiré inicialmente a Max Weber como filósofo y su contribución a la definición metafórica de la época que acaba, yo creo que podemos llegar a este acuerdo, con Gilles Deleuze, ¿no? Ese será mi primer punto, que está atravesado por el diagrama burocrático de la máquina capitalista. Para hacer frente tímidamente a este dominio de la megamáquina burocrática, han surgido las éticas profesionales. Estas son las éticas del tiempo de deber, y a ellas me referiré en el segundo punto. Sin embargo, más allá de ellas, debemos pensar las condiciones de hallar lo importante como centro de la vida ética. Eso significa ir más allá del tiempo del deber. La vida ética forma parte del tiempo de poder. Ese será nuestro punto tercero. Comprender este punto tercero nos llevará a la cuarta parte, que hablará de lo sublime psíquico como elemento central de esta ética como poder, o de este poder ético, y por tanto a la pasión como la forma fundamental de la vida ética en el presente. Voy al primer punto. Soy de la opinión, junto a Kari Palonen, un científico finlandés muy interesante, de que existe un momento weberiano en la inteligencia contemporánea. Ese momento todavía constituye una fuente de inspiración. La filosofía no es una institución que deba regirse exclusivamente por la lógica de la novedad. Es una institución de largo plazo histórico que posibilita la autoconciencia social. Como institución, la filosofía busca identificar lo importante en situaciones de mundos de la vida inciertos, en situaciones críticas, problemáticas o impotentes, en las que es difícil devolver algo de orden. Esa es la frágil competencia de la autoconciencia. Como el niño de Agustín de Hipona, que deseaba meter toda la arena del mar en su pequeño agujero en la playa, así los seres humanos actuales quieren introducir el sedimento ingente de nuestra historia evolutiva en el angosto límite de la autoconciencia. Ese fue el sueño de Husserl, que él mismo consideró que ya estaba soñado. En el pequeño receptáculo frágil e inseguro de la autoconciencia solo caben a duras penas algunos elementos. Uno de ellos debe ser encontrar lo importante. Eso es lo que busca la institución filosófica.
De ahí su naturaleza intrínsecamente ética, pues el ethos es la organización de la existencia alrededor de algo central, importante. Solo así surge la capacidad de definir un arte de vivir. Lo importante es lo que no puede ser objeto de consumo, lo que no es propiamente objeto, sino lo que solo puede ser mantenido en la praxis viva. Weber es filósofo porque todavía orienta su inteligencia a lo importante. Con Freud podemos decir que lo importante es una investidura fuerte, pero la filosofía busca lo importante abriéndose paso a través de conceptos, y los conceptos son investiduras débiles. Nuestros conceptos no serán nunca lo importante, sino el modo en que ellos nos permiten hallarlo. Weber es interesante porque nunca olvidó ese carácter instrumental de los conceptos. Eso lo distingue de nuestro virtuosismo especulativo, que orienta nuestra inteligencia hacia el goce psíquico, producido por paradojas enrevesadas, la prueba más evidente de que la inteligencia ha perdido todo sentido acerca de lo importante. Eso se debe a que la filosofía ha recibido el aporte excesivo. No digo que no deba estar en permanente diálogo con la literatura, como lo vamos a ver, pero ha recibido el aporte excesivo de la literatura. Esta no es para mí una buena señal. Lo importante tiene que afectar al centro mismo de la existencia en su integridad, y por eso dispone de una dimensión ética inevitable. Organiza la existencia. Para ello debe tener en cuenta la condición de la vida cotidiana, y por eso debe dominar, controlar, superar la dimensión económica. No hay ética abstracta. Toda ética condiciona y está condicionada a su vez por aspectos de la vida cotidiana que incluyen la inevitable constitución económica de la misma. Hay siempre un condicionamiento económico de toda vida instalada en lo importante, pero Weber jamás pensó que lo importante fuera lo económico. Sin embargo, comprendió mejor que nadie de su tiempo que lo económico amenazaba con convertirse en la esfera fundamental de la existencia y que el condicionamiento económico inevitable se iba a convertir, si no se controlaba, en una condición asfixiante. En efecto, Weber vio que el mundo estaba dominado por el proceso triunfal del capitalismo. Creía que el espíritu ascético que lo había forjado, ya convertido en mero utilitarismo de la presencia masiva del Homo economicus, sin grandeza ni convicción interna, seguía determinando y coaccionando al ser humano y lo seguiría haciendo durante muchísimo tiempo. No había que esperar al futuro para comprender que lo que debía ser un manto sutil del que el puritano mentalmente se podía desprender, la actividad económica, la riqueza, ahora se había convertido en una carcasa dura como el acero que auguraba una noche polar, propia de una humanidad de burócratas y escribas, que con sadismo frío, nada que ver con las distracciones fantasiosas de Sade, impondrían una ascesis forzada a poblaciones ingentes. Hoy experimentamos esa noche polar. Del interior de aquella carcasa capitalista han desaparecido todo el espíritu. Ahora solo se mantiene en pie por sus propios impulsos mecánicos y por una ingente burocracia al servicio de un poder anónimo. Weber expresa sus dudas, pero se siente inclinado a pensar que este proceso está consumado. En un párrafo afirma
que también parece haber muerto definitivamente la temporal herencia del puritanismo, una herencia riente y sonrosada. Se llamó Ilustración, pero la rosa duró poco y su fruto amargo fue el utilitarismo. Este arrasó sus propias premisas culturales y religiosas, las destruyó. De ese modo, la noción de hombre profesional ronda como un espectro sin significado alguno. Lo ha certificado los análisis de Richard Sennett con suficiencia. En su lugar, vemos una simple coacción económica o un deporte insensato y pulsional de quién será millonario más joven, por mejorar los récords de la ganancia. Fue Max Weber el primero que comenzó a hablar del mundo social como atravesado por máquinas autónomas y descontroladas. Fue él quien identificó la máquina que mantenía en movimiento acelerado el proceso capitalista. Fue él quien describió el presente como una máquina en fuga, usando su metáfora predilecta, la de un tren que iba conducido por un loco que no sabía nada del cambio de agujas. Sobre esta metáfora, Walter Benjamin forjó la suya. No era preciso saber cómo cambiar de agujas en la próxima estación. No había próxima estación. Solo se necesitaba alguien capaz de echar el freno. Sin embargo, al poco de salir de la tragedia de aquellos grupos enloquecidos, que en su frenesí delirante intentaron conducir aquel tren desbocado entre 1933 y 1945, al poco de salir de ahí, la época se concentró de nuevo sobre este escenario de una máquina en fuga. Lo hizo porque las existencias se sintieron tan oprimidas como Weber había previsto. La noche polar fue tan cerrada en el oriente estalinista como en el occidente capitalista. Si las metáforas básicas son las que forjan los estados de ánimos fundamentales de la época, entonces la máquina abstracta de Deleuze, aquella que no tiene conductor ni freno, esa máquina en fuga, unifica las metáforas y las experiencias de esta época. Enganchados a esa máquina de producción y de guerra, nos vemos arrastrados como un furgón de cola que se va desprendiendo en la noche. En un ejercicio retrospectivo de autoconciencia, aplicando esta dimensión maquinal al pasado geológico, pudo Deleuze ofrecernos su tesis principal. Esa máquina siempre había estado allí, enraizada en la vida, en el protoplasma, en el elán vital último de un cuerpo sin órganos que busca dotarse de ayudantes orgánicos para realizar sus diagramas y sus dispositivos inmanentes. Así nos brindó Deleuze ese magnífico testimonio de su tiempo, que fue el capítulo central de 1000 mesetas, la geología de la moral. Ahí está el centro, en mi opinión, de toda su filosofía, la que conecta la teoría de la naturaleza con la teoría del lenguaje y la que asienta el núcleo de sus perspectivas antihumanistas. Pero esta teoría de la naturaleza no es real. Hay algo así como una naturalización histórica, geológica, del capitalismo en Deleuze. De la misma manera que hay algo así como una naturalización de la esquizofrenia respecto de la vida subjetiva. Hoy, por las obras de David Graeber, que en el fondo realizan lo mismo que 1000 mesetas de otro modo, o de la de Fabian Scheidler, pensamos que Deleuze no tiene razón. Sabemos, volviendo a la obra de Marx y de Weber, que se requirió romper con muchas formas de organización humana, más primitivas y estables, y que se sigue teniendo necesidad de romper con toda forma de vida que se haya asentado
para hacer que funcione la megamáquina capitalista. Esta se impuso por la emergencia de potencias imperiales. Hay que leer siempre los capítulos 24 y 25 del primer libro del Capital, dedicado a la acumulación originaria y a la construcción colonial europea. Porque esa megamáquina se impuso por la emergencia de potencias imperiales, no por la naturaleza de la vida. Lo que en Weber era un sobrevenido de la acción humana según la racionalidad puritana, para Deleuze se convirtió en el elán ontológico tomado de Bergson, que llega hasta nosotros atravesando sedimentaciones y estratos geológicos. Creo que hoy comenzamos a percibir de forma adecuada el significado de esta atmósfera. La máquina geológica de Deleuze, Gaia, no tiene un diagrama absoluto, ni un elán infinito, sino límites bien precisos. La máquina en fuga del capitalismo la hará estallar. La clave no es ninguna filosofía de la naturaleza, sino una característica de la acción humana, de su lógica histórica, entregada a la producción de dominación. El capitalismo no es una racionalidad económica, no es una racionalidad pulsional, sino un régimen de poder sostenido sobre bases económicas. El antropocentrismo regresa de la mano del antropoceno, porque la historia nos habla no de un elán ontológico, sino de la acción de un loco, de un delirante, de un inconsciente, de un ser que ha equivocado el rumbo. No se trata de un elán natural, se trata de una opción y de una acción sin pauta, de una pulsión específicamente humana. La pulsión es aquella característica del ser humano que no puede ser explicada biológicamente. No está sostenida por la biología. Toda la teoría de Weber es una teoría de esa acción contingente, para la que siempre había otras opciones, no de un elán biológico. Ese es el espíritu del momento de la inteligencia weberiana. Cuando proyectamos estos análisis sobre las sociedades actuales, nos damos cuenta de la dificultad de la ética. La ética parece entonces una de esas estructuras vestigiales, como el apéndice o la vesícula, que fueron significativas en la historia de la humanidad, huellas de lo que ayudó a la evolución humana en tiempos precarios. Esa incapacidad de tener en cuenta nuestro contexto, esa incapacidad de hablar en este contexto, es lo que me deja frío de la reflexión filosófica actual sobre la ética. Y por mucho que me conmueva sentimentalmente, me produce una ambigua melancolía. Esa es también mi experiencia de la lectura de Levinas. Cuando uno lo lee, o lee a sus comentaristas como Simon Kritlay, se conmueve ante esas invocaciones al rostro del otro. Comprende entonces que la deconstrucción aspire a crear, esto es muy importante, las condiciones de posibilidad de ver limpio el rostro del otro y no ver nuestras propias presunciones teóricas proyectadas sobre él, con todas las coartadas para el maltrato. Pero como he dicho en otras ocasiones, de construir catesis conceptuales, investiduras conceptuales, más bien débiles, es más fácil que de construir la pulsionalidad psíquica con su plenitud de investiduras. Que esta reivindicación del valor ético del rostro del otro se produjera por parte de quien había mirado el rostro del otro como fuente de horror,
produce inquietud. Uno piensa que el actor que reclama que su rostro sea para mí el otro que yo llevo dentro, solo pretende que al levantar la mirada hasta sus ojos no me convierta en su verdugo. Pero si sabemos lo ambiguo que es el otro, que cada uno lleva dentro de sí, no debería dar por sentado que eso no ocurra. Le tomo una cita a un amigo japonés, Jun Fujita Hirose, en un libro que recomiendo, Para acabar con la mirada, se titula. Analizando el cine de Godard, Michel Gilou dice, en una cita de este libro, la desgracia es que todo el siglo XX ha demostrado que cuando se ve el rostro del otro, lo único que se desea es matarlo. Godard decía, por esto, que para entender al otro, una cita, para entender al otro hay que poner la cámara detrás, para no ver su rostro, y para entenderlo a través de quien lo escucha, a través de las reacciones del que le escucha. Levinas, dice Fujita, se había quedado en la proyección de contraplano, en ese régimen óptico del contraplano, y había olvidado el screaming, la investigación del otro a partir del efecto que produce su voz en la voz del otro. Como podemos ver, esto está íntimamente relacionado con la cuestión de la acción social y de comprender la acción social weberiana. Pero podemos decir que el rostro es tan abstracto como la dignidad. ¿Qué pasa con la concreción? El otro que todo yo lleva dentro no tiene precisamente la faz del otro que veo. Puede ser un rostro, un otro tenebroso. ¿Y qué pasa, como sabemos desde Freud, con ese momento en que el rostro del otro que llevamos dentro se torna pulsional, siniestro, amenazante, peligroso, monstruoso? Cuando frente a él incluso nosotros mismos, respecto de ese otro que llevamos dentro, no nos reconocemos o nos sentimos amenazados. El rostro también es una máscara. Todo rostro del otro también emerge, tras todo rostro del otro, también emerge un otro diferente de sí mismo, diferente del que veo. Tengo la impresión de que Freud no ha sido pensado por Levinas, que no ha visto que tras el rostro del otro y del otro en mí, también se deja ver el ello, con todas sus ambivalencias, pulsiones y enigmas. Necesitamos una operación de desteologización del argumento de Levinas, que nos induce a creer que somos, en el fondo, dioses bondadosos, capaces de acoger rostros de dioses también bondadosos. El otro de Levinas esconde ya una humanidad deificada, utópica, pero el ello, solo bajo muchas operaciones y bajo muchas mediaciones, puede ser deificable. En realidad, toda la reflexión ética contemporánea se nutre de una generalización abstracta que tiene sus mejores representaciones en el mundo de la literatura. Levinas no nos ofrece una formalización de otra cosa que de sus propios personajes de los cuentos jasídicos, pero Lacan nos lanza el misterio de ese otro, que es la encarnación de nuestro propio inconsciente, el portador de nuestro propio deseo, ese otro que también somos nosotros mismos y que siempre es la clave de la literatura de Psicóticos, desde la obra fundamental de la literatura de Psicóticos, que es De andere Seite, de Alfred Kubin. La ética en la literatura es eficaz porque estiliza el contexto en el que el otro se hace aparecer. En este sentido no es realista. La literatura cumple con la condición de concreción creando el contexto a la medida del deseo de su norma.
porque toda literatura en el fondo tiene una aspiración normativa. Lo que hace persuasiva esta literatura del encuentro, que es magnífica, por supuesto, es su capacidad de presentarnos escenarios en los que somos interpelados a interiorizar un profundo deseo de norma, un profundo deseo normativo. La poesía de Carlos William Carlos, por ejemplo, se basa en estos encuentros azarosos, que luego dieron lugar al materialismo del choque, del encuentro en Althusser, en los que un otro desconocido se abre a producir en alguien cualquiera, en alguien desconocido cualquiera, un destilado de experiencia comunicativa plagada de resonancias recíprocas, transformadoras, iluminadoras, sin rastro alguno de violencia. Es fascinante. Sin embargo, construir esta condición azarosa del encuentro, que responde plenamente al deseo normativo, forma parte de la estructura misma del dispositivo literario y es de naturaleza completamente utópica. Le sucede lo mismo a las obras de teatro del gran Terence Rattigan. El caso Willow, por ejemplo, que es el más conocido. Son construcciones en las que una ética dada elige los arquetipos de su propia concreción y los mueve en toda su idealidad. Por lo general, estos espacios ideales atienden a los estados de excepción de la máquina capitalista en fuga, claro. Lugares en los que los seres humanos, por lo general perplejos, pueblan los intersticios de la aceleración automatizada de la megamáquina capitalista. Son los lugares intersticiales, los Patterson del mundo. Sabéis que Carlos William Carlos, obviamente, es un vecino de Patterson y es Pattersones. Hay una película magnífica sobre esto. Bueno, no quiero extenderme. Pero la ética, y esta es la condición weberiana, no quiere tener una especial relación con los estados de excepción de la vida cotidiana, sino que quiere llevar a la vida cotidiana, a una verdadera constancia, en el sentido simétrico al que Walter Benjamin ofrecía mostrar que el estado de excepción es siempre la norma. El arte de vivir no es un arte de excepción. Debe generar hábito, familiaridad, permear el mundo de la vida. Sin embargo, nuestros hábitos de los mundos de la vida están tecnificados y esto significa que precisamente van en la ola de la máquina en fuga. La estructura de los mundos de la vida es weberianamente económica y por lo tanto tenemos que encontrar alguna manera de dominar la economía. Por supuesto, esa máquina económica dispone de dispositivos, sistemas, ámbitos, instituciones. Eso que se ha llamado el campo de las éticas profesionales. Ahora entramos en este punto. Que puede ciertamente regular las relaciones con el otro en esos ámbitos, modelar nuestra acción frente al otro, de tal manera que asuma las consecuencias que impone el sentido de la dignidad humana en ese ámbito. Las éticas profesionales no son literatura, son éticas concretas. Pero estos campos, por lo general, apuntan a las formas necesarias para que las inevitables asimetrías institucionales, atravesadas ineludiblemente por burocracias, no generen daño. Este es el objetivo de las éticas profesionales. Limitan el sadismo institucional. Casi nunca albergan el supuesto kantiano de simetría de actores. Por supuesto, nunca albergan, como sabía Habermas, la estructura utópica de la ética comunicativa. Son campos burocratizados. Así, respetar la dignidad en el mercado aparece de un modo, la dignidad en la policía de otro, la dignidad en el médico de uno ulterior, la dignidad en el profesor
en otro diferente. El supuesto moral de la dignidad humana, que nadie quiere eliminar, implica muy diferentes versiones institucionales, reguladas, y cada una de ellas tiene sus protocolos éticos que moderan la asimetría ineludible. Esto, aunque sea necesario, no es el terreno de la ética en el que quiero entrar. Son terrenos legítimos, pero sus abordajes implican una gama de razonamientos que recogen experiencias, deliberaciones o líneas rojas, consecuencias y demás asuntos propios de la forma de la administración. Son éticas de la responsabilidad, cierto, porque el poder asimétrico siempre, todavía, tiene que responder. Pero se responde atendiendo a condicionamientos sistémicos y no de modo simétrico. El estudiante no puede pretender una reivindicación de su sentido de la dignidad al margen de los protocolos universitarios. O el paciente médico no puede vincular su dignidad a exigencias hiperbólicas. Todo esto reclama un sentido de la dignidad socialmente interpretado, sensible a los daños y a las consecuencias. No dudo de su relevancia. Define los campos del deber. Pero el tiempo del deber no es todo el campo de la vida ética. Este es el problema que nos dejó Kant. Y yo deseo hablar de esa parte de la ética que sirve de esquema a otro tiempo, el tiempo de poder. Weber fue muy consciente de que la máquina del capitalismo es una máquina burocrática. Kafka, que escuchó las clases de su hermano Alfred Weber en Praga, supo construir un mundo literario que no es precisamente el de los cuentos hasídicos. Las éticas profesionales pretenden caracterizar los ethoi en contornos institucionales burocratizados para no convertirlos en entornos kafkianos. Pero esos entornos por sí mismos son de naturaleza jerárquica, asimétrica y albergan un potencial sádico indudable. En realidad, todos los expedientes de ética profesional son reductores del sadismo institucional, sistémico y reductores de una apelación inmediata, autoritaria a la jerarquía. Aspiran a reducir estas apelaciones. Pero ¿por qué sería relevante reducir el sadismo? ¿Qué se abre más allá de la administración? ¿Qué motivos tiene alguien instalado en esa cadena de atender realmente esta reducción de sadismo institucional? Con demasiada frecuencia, lo que hace que esos actores se adhieran a esos protocolos antisádicos es una pura coacción sistémica a su vez. Y eso da a los ejecutores de los protocolos destinados a reducir el sadismo burocrático esa frialdad típica, agresivo-pasiva, que nos resulta tan desagradable. Pero si el motivo es ético, si el motivo para no caer en el sadismo institucional es ético, tiene que estar fundado en algo más importante que la coacción sistémica. De este modo, se puede reducir el sadismo sistémico incluso allí donde no haya protocolos coactivos. Este es el punto. En todo caso, si esta actitud ha de tener valor ético, tiene que ser consecuencia de haber identificado algo importante que organiza la existencia del que tiene que responder, de un modo que va mucho más allá de la burocratización. Lo importante, por lo tanto, no es reducir el sadismo, sino en el límite disponer de algo que te incline a separarte de los condicionamientos sistémicos que te coaccionan a reducirlo. La burocracia, no la libertad, es la forma por la que la vida económica se despliega. Sea cual sea el imaginario que el liberalismo nos haya impuesto, y sea cual sea la forma en que piense la vida económica, no puede evitar la burocracia creciente.
En estos contextos es donde se revelan los rostros, no en un imaginario escenario utópico jasídico. Pero como hemos visto, en la medida en que aquí se toca la vida económica, atraviesa la vida cotidiana y determina las condiciones de la ética. Lo importante solo se abre paso más allá de ella. Así que las éticas profesionales son meramente los prolegómenos de la vida ética. Tiene que haber un estrato, un sustrato más importante, más básico, separado de los contextos sociales sistémicos, que afecte al centro de la subjetividad humana. Eso ya concierne al tiempo de poder que determina la acción más allá del deber, no más allá del ser, que diría Levinas, más allá del deber. Ahí lo importante gana su rostro positivo. Puede que sea contraintuitivo, pero la ética genuina tiene que ver con el poder, no con el deber. Por eso, un mundo en que la economía es considerada el contexto absoluto será un mundo sin profundidad ética. Diga lo que diga la ética de la empresa. Su extrema presencia la extrema presencia de este mundo burocratizado se llama banalidad del mal, la categoría con la que Arendt describió e intensificó la radicalización de la mentalidad burocrática weberiana. La ética, la banalidad del mal, es la forma de trabajo del burócrata. Esa mentalidad alberga un temible potencial de producir sufrimiento. Pero evitar el sufrimiento no puede ser lo más importante de la vida. Evitar el sufrimiento no puede ser el centro de la vida ética, sino la consecuencia de anclar en algo importante. No podemos contentarnos con una vida que estuviera carente de sufrimiento. En ese estado neutro todavía tenemos que preguntarnos para qué queremos vivir. Y este sería el sentido de lo importante. El misterio de la potencia del mal del burócrata encarnado en Eichmann reside en que para él lo importante es el expediente. La ética profesional no puede separarse del expediente, pero en todo caso reclama una vida social en la que la economía no sea el valor absoluto. Quien no quiera renunciar a ese rasgo absoluto de la economía no debería hablar de ética en ningún caso. Por eso la economía absoluta transforma un momento condicionante de la vida en uno determinante. Solo en una vida no sometida al expediente y a la economía puede despuntar la pregunta por lo importante, y a su vez, solo en una vida anclada en lo importante será una consecuencia evitar el sufrimiento que produce el sadismo. Solo una vida que no tiene como única aspiración exclusiva luchar contra el sufrimiento puede aspirar positivamente a algo que coincida con su idea de dignidad. La ética es muy difícil siempre, pero especialmente en un mundo en que el espíritu capaz de definir lo importante ha desaparecido por el ideal meramente negativo de evitar el sufrimiento. Solo así emerge, más allá del sufrimiento, algo diferente del mundo del deber. Y entonces entramos en el mundo del poder. Mi tesis es que, por supuesto, evitar el sufrimiento es un deber, pero solo tenemos motivos para cumplir ese deber si tenemos algo importante, que es nuestra estructura de poder. Y ahí es donde entra Max Weber. ¿Cuál es el sentido entonces de la ética? La experiencia de poder a la que solo se accede cuando se sabe que se tiene la idea estructurante de lo importante. Se olvida que la idea de dignidad humana es indisociable de este poder ético. El mundo de Kant y de Weber, tan cercanos, hablaba de valor.
Pero en realidad se trata de vivir en el tiempo de poder. Eso es lo valioso. Lo peculiar de este poder es que no es burocrático y limita la pretensión absoluta de la economía, de la administración. No genera una relación asimétrica. Solo reconoce a su lado a quien comparte la idea de lo importante, al compañero en sentido de comunidad. Y toda comunidad a la postre es una comunidad de salvación. Ese es el mundo de lo que Weber llama Beruf. Se reduce de forma completamente abusiva este concepto si se traduce por profesión. Se le economiza en exceso. Entonces se deja sin comprender su profundidad y su capacidad de configurar la vida ética, y se le instala en el mundo de la especialización. De este modo Weber no tendría nada que oponer a Nietzsche. Y por supuesto lo que esta noción encierra permite responder a los argumentos de Levinas. Compartir comunitariamente lo importante trasciende la capacidad de reconocer el rostro del otro. Este contraplano deja de ser lo decisivo en la medida en que dos humanos ahora miran a algo tercero, más allá de ellos. Lo importante entonces es la resonancia en dos o más cuerpos de un tercero, que desde el centro mismo de la existencia provoca fraternidad. Recordemos con John Fujita Hirose de nuevo el mítico plano, espero que esté en la mente de todos, de todas, de algunas, el mítico plano de Cuentos de Tokio o de Buenos Días de Ozu, ¿no?, del cine japonés. La serenidad fraternal de esa pareja que miran juntos al horizonte. Con ello deja de ser relevante el planteamiento que reclama que tras el rostro de uno no aparezca el rostro siniestro del ello. Ya no se trata de retener la emergencia del ello detrás de nuestro rostro, de lograr un catejón, algo que contenga al ello. No se trata de contener al ello que se oculta tras el rostro. Por supuesto también, pero el juego de las fuerzas psíquicas aquí está dominado por lo tercero. Y eso es lo importante. Eso necesitamos. Lo importante afecta a cierto orden concreto de nuestro psiquismo, pero se deriva automáticamente de sus estructuras pulsionales inmanentes. Lo que genera en nosotros la Beruf procede de fuera. Algo nos llama. Podemos estar ciegos, pero oímos. Eso que nos llama en Weber, Beruf, también forja el yo. Pero que la ética no es solo un asunto del yo, se deriva del hecho de que solo puede haber ética si el ello no meramente se mantiene en el inconsciente. Esto es muy largo de explicar, pero aceptarlo así dogmáticamente. El yo es una fuerza muy frágil, y para tener la fuerza de contener a la pulsión del ello lejos del rostro, ha de tomar la propia fuerza de ese mismo ello, que así deja de tener fuerza para dominar al otro. Esa es la tesis fundamental de Freud. Sin embargo, desdichadamente Freud es muy poco elaborado en sus argumentos éticos. Su idea es que el poder del yo solo puede venir a su vez del ello, lo que es verdad en abstracto. Weber es más persuasivo y concreto, pues nos muestra que la manera en que el ello forja al yo es mediante algún proceso de sublimación. Por eso Weber habló acerca de lo importante de poderes impersonales. El tiempo de poder de la ética tiene que ver con cómo los interiorizamos. Esos poderes impersonales forman parte del ello. Pero el poder de la ética es cómo los interiorizamos, cómo los hacemos propios, cómo transfieren su poder al yo. Esos poderes ya no tienen la fuerza, dice Weber, la fuerza plástica de los dioses griegos. Nietzsche intentó rehabilitarla, pero su esfuerzo se hundió por muchos motivos, entre otros porque quería
imponer a uno de los dioses griegos con la fuerza monoteísta de una predicación específicamente propia del cristianismo. Sean dioses personales o poderes impersonales, Weber aseguró que estaban en condiciones de dotar a la vida humana de un destino. Con ello se situó donde Blumenberg estaría mucho tiempo después, en el trabajo del mito, ese trabajo que ya no puede creer en la forma plástica de los dioses, pero no puede prescindir de trabajarlos en su valor impersonal, como huellas de lo importante que la humanidad ha identificado en su propia historia. Cuando Weber dijo, naturalmente con esto no se acaba, fijaos la frase, el steckenden gewaltige Lebensproblem selbst. Con eso no se acaba lo que podemos traducir como el poderoso problema de la vida en el que estamos atascados, ¿no? Literalmente. Cuando dijo esto, hacía referencia a algo cercano a lo que hoy sentimos sobre las dificultades de la ética. Entonces habló de la necesidad de tomar posiciones últimas, letzten Stellungnahme, posiciones últimas. Estas definen el Dios y el daimon que domina impersonalmente a cada cual y que si lo interioriza le otorga su poder ético. Eso es lo importante. Cuando dos o más miran a ese Dios, a esa toma de posición y sienten ese poder impersonal ahora en ellos, forman una fraternidad comunitaria. El burócrata, el especialista sin espíritu, el esteta sin corazón, el político del pan y el académico pretencioso tienen estas posiciones últimas vacías. Estas posiciones últimas son potencias éticas porque definen los órdenes de la vida, Ordnungen des Lebens. El argumento de Weber implicaba mostrar el carácter inviable de una forma monolítica, monoteísta de la ética en nuestra sociedad. Pero en realidad su alegato a favor del politeísmo fue la manera de interpretar la pluralidad desde el patos ético de la gran tradición ética cristiana. Todo su argumento en este sentido es extraordinariamente complejo. Por una parte queda claro que el esfuerzo ético monolítico del cristianismo había colapsado. Y esta era una cuestión que Weber acepta a través de Nietzsche y de Overbeck. Durante un tiempo, nos dice, el grandioso racionalismo de la conducción de la vida ético-metódica orientada a la salvación, que brotaba de aquella profecía religiosa que surgió en el espíritu del judaísmo, había destruido el politeísmo a favor de un único Dios. Un milenio de dominio de esta profecía y del patos grandioso de la ética cristiana, dice Weber, nos había cegado para la interna pluralidad de la ética, para la interna pluralidad de lo importante. Durante todo este tiempo se tuvo a la vista esta orientación exclusiva. Sin embargo, la exclusividad fue una mera pretensión, atención, de unificar la división de los poderes plurales mítico-humanos en los atributos trascendentales de un único Dios. Ahora el pluralismo estallaba, pero cada fuerza impersonal ofrecía un patos ético propio tan intenso como antes lo había reclamado el Dios cristiano que los unificaba. La clave era que el carisma había abandonado el monoteísmo ético y era una debilidad perseguir formas de sustituirlo. Este punto es importante, con algún subrogado de lo absoluto. El destino de nuestra cultura, dijo, implicaba dejar atrás la ceguera que había impuesto el patos grandioso para la pluralidad.
Y esto implica ver cómo la autonomización de los trascendentales divinos, ya sin forma mítica, como poderes impersonales, intelectualizados, aspiran al poder sobre nuestras vidas, streben nach Gewalt über unser Leben, y renuevan con ello su lucha eterna. Esta posición era la que deseaba Weber dar a conocer como destino inevitable. Un poco después, reconoció que todo lo que defendía dependía de este hecho fundamental, que define la inmanencia de la vida que quiere comprenderse desde sí misma. Este hecho establecía que la vida era imposible de reunificar en sus diferentes puntos de vista y perspectivas. Weber aquí se dejó llevar por Nietzsche y lo identificó como lucha, pero en sí mismo no implicaba la lucha. Al contrario, la potencia mítica que distribuye el poder no necesariamente implica la confrontación. La vida alberga posibles puntos de vista últimos, pero cada uno de ellos afirma la vida. Esa estructura no unificable de la vida imponía la necesidad de decidir, de escuchar la llamada más poderosa. Este hecho fundamental es la otra cara del otro aspecto decisivo, de que no existe un profeta vivo en todo el sentido, con toda la fuerza de su significación, capaz de reducir esa pluralidad. Estos dos hechos fundamentales, pluralidad, inexistencia de una profecía capaz de unificarlo, es lo que Weber llamó nuestro destino. Lo importante es plural y por eso es ético. Ahí surgían, dice Weber, los problemas verdaderamente últimos, las tomas de posiciones finales, el sentido de la Grundposición, de la posición fundamental, la imposibilidad de obedecer a todos los dioses a la vez, la fidelidad suprema a uno, aún aceptando los costes de renunciar a otros. Y entonces, para mostrar la imposibilidad de la ética sin la filosofía, dijo: la disciplina de la filosofía y las explicaciones principales filosóficas, según su esencia, ensayan a producir las valoraciones independientes, separadas. Esto es lo que se debe producir filosóficamente, porque esto es la manera de justificar el sentido último de su propio actuar. Este le parecía un resultado adecuado incluso para orientar la vida personal pura. La filosofía o los argumentos filosóficos, concluyó, están al servicio de producir un sittliche Macht, un poder ético. Para Weber, este poder ético era un deber concreto, fundamental. Crear, generar claridad y sentido de responsabilidad sobre tu propia decisión. ¿Defendía Weber un decisionismo irracional? En modo alguno. Hemos dicho que solo la filosofía puede ejercer la fundamentación de los diferentes valores. El pluralismo formaba parte del destino de la época. El irracionalismo no. Aunque las relaciones entre los diversos dioses no podían regirse por ninguna ciencia adicional, no había una teología, desde luego imponían la obligación de ser comprendidos filosóficamente como condición de todo sentimiento de responsabilidad. Ese era el poder ético que todavía evocaban. En realidad, Weber exigía a los jóvenes que hicieran frente al destino de la época en su integridad, y eso implicaba ante todo claridad intelectual. No dejarse engañar por las propias ilusiones. Cualquiera podía considerar un demonio a otro daimon. Podía considerar que despreciarlo formaba parte de la fidelidad a su propio Dios, pero no veo que esta actitud tuviera que ser consecuencia de la claridad ética. Uno no se libraba de un daimon solo con despreciarlo.
Si se quiere acabar con ese daimon, dijo Max Weber, no está permitido emprender la huida. Y eso es lo que sucedía a menudo en el presente. No huir ante él. Obligaba a comprender sus caminos hasta el final, con el objetivo de ver su poder y también sus límites. Weber conectaba este hecho, conocer a los daimones, con la inevitable intelectualización que debería tener toda ética. Pero se trataba de que la escucha solo podía ser una escucha de realidad. Esta intelectualización filosófica servía a la claridad de las tareas del autoconocimiento, dice Weber, ins Dienst der Selbesinnung, y a la acreditación del propio compromiso. Tener en cuenta este hecho le parecía el valor ético, el de la fidelidad a nosotros mismos. No podía haber filosofía en el sentido idealizado de una reflexión general sobre el sentido del mundo, pero sí sobre el poder del daimon como comprensión del poder ético que podemos interiorizar para guiar nuestra existencia. Esto para Weber producía efectivamente comunidad, y esto es lo que efectivamente él consideraba lo sublime. Pero en eso sublime, en esos dioses, anidaba, decía, algo que corresponde a otra cosa, algo que corresponde al prophetische Pneuma, al espíritu profético, que viene iluminando a la humanidad desde el pasado bíblico. Y era evidente que frente a estas formas, la profecía de cátedra, decía, solo estaría en condiciones de producir sectas fanáticas, pero nunca una auténtica comunidad. Al final, para resumir, quiero mostrar cómo esta idea de lo sublime en Weber coincide puntualmente con la reelaboración de Joan Kopjet, esta magnífica filósofa eslovena, que tiene un pasaje que dice así: la ética del psicoanálisis no se preocupa tanto por el otro, como es el caso de numerosos trabajos contemporáneos sobre ética, sino más bien por el sujeto, que se metamorfosea en el momento en que se topa con lo real de un acontecimiento inesperado. El imperativo ético de Lacan, no te apartes de tu deseo, se propone como insistencia en que cada uno se amolde a su propio destino personal. En suma, la ética del psicoanálisis se adhiere al argumento de Kant. Lo que he querido mostrar hoy es que la ética de Weber está en el centro de Kant y de Freud, y en este sentido es convergente con la propuesta ética de Lacan. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta importante reflexión sobre la ética contemporánea, la importancia de la acción más allá del deber en un contexto económico y burocrático que se limita a la domesticación del sufrimiento por medio de prácticas institucionales de vigilancia y sanción, lo importante de volver a pensar a Hannah Arendt, el papel siniestro del burócrata para sustituir una fraternidad comunitaria que requiere de la filosofía para fundamentar sus valores en lo real, nos abres muchos caminos para pensar sobre todo esto. Yo quisiera dar unos 10 minutos para que pudiera haber algunas preguntas, algunos comentarios. Creo que para poder ser eficientes podríamos juntar todas las preguntas en una sola intervención por parte del público para darle la oportunidad de responder a todas ellas y poder aprovechar el tiempo. Les pediría que fueran también lo más concretas posibles con estas preguntas para dar el paso a la mayor número de intervenciones.
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo identifica uno sus propios deseos? Agarrando de lo que dijiste. La segunda es, ¿cómo decide uno sobre cuáles deseos actuar cuando varias veces pueden ser conflictivos entre sí? No lo he oído este segundo. Más fuerte, un poquito. Y entonces, ¿cómo identifica uno sus deseos? Esa es la primera parte. Sí. La segunda es, ¿cómo decide uno sobre qué deseos actuar? Tomando en cuenta que a veces los deseos pueden ser, pueden contradecirse. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias, doctor, por sus palabras, pero me queda pues algo que me preocupa muchísimo. Y en primer lugar lo planteo así. Pienso que la ética es personal, pero nuestro actuar tiene muchos destinatarios. Y esos destinatarios son los otros. Muchos rostros. Entonces la ética pienso que nos orienta para que el actuar personal no dañe a los otros. Bueno, pero la preocupación fundamental para mí en este caso es la información, el Internet. ¿Quién le pone límite a esa información? Y pienso yo, no sé, ojalá esté equivocado en lo que voy a decir, pero pienso que eso ha hecho inmenso mal a una gran mayoría del mundo. Porque arriba, ¿qué hay? Arriba está la nube, arriba está X, que le llaman así. ¿Quién le pone freno a eso? Y entonces ahí pienso que es un obstáculo terrible para la ética. Gracias. Un par de intervenciones más. Mariana. Gracias por tus palabras, José Luis, y bueno, ya lo resumía muy bien Francisco, toda la postura. A mí me interesa, quisiera ver si puedes ampliar un poquito el punto de evitar el sufrimiento. La ética no se puede reducir a solo evitar el sufrimiento. ¿Cómo? ¿Para qué? Gracias. ¿Algo más? Gracias por las preguntas que son extraordinariamente pertinentes y que me inclinan a seguir pensando. Creo que las tres preguntas tienen un foco común, que es identificar la relevancia fundamental para lo que entendemos que es el sentido de nuestra humanidad, la relevancia fundamental del trabajo psíquico. Yo solamente he aludido a que las posiciones últimas tienen que estar en condiciones de aparecernos como realidades sublimes. Como sabemos, las realidades no son en sí sublimes, no te imponen la sublimidad. Reclaman un trabajo psíquico. Que pueda reconocer esa dimensión de sublime, de esos dioses. La verdad es uno de esos dioses, pero ¿cómo nos afecta? ¿Cómo estamos en condiciones de hacer de la verdad una pasión? No desde luego hablando sobre la verdad, ¿no? Aquí podríamos invocar todas las cuestiones de la comunicación ética indirecta de Kierkegaard como algo completamente fundamental para el trabajo psíquico. Pero hay algo decisivo. Arruinar el trabajo psíquico en lo humano es el expediente
para garantizar el dominio completo sobre lo humano. En este sentido, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las redes, con la información, en la medida en que reocupan el trabajo psíquico personal, no pueden conducir sino a estructuras de dominación. Esto es, a considerar que el trabajo psíquico ya está hecho fuera, y nosotros, en relación con todo lo que pueda llamarse un noema, en sentido husserliano, solo tenemos que apropiarnos. Esto es el expediente más sutil de dominación que ha organizado la humanidad. Y como efectivamente sabemos, esto sirve para que aquellos que estén instalados en la capacidad más intensa de acumular información, esto es, algoritmos, puedan controlar todo lo que significa la oferta de la producción industrial. Esto es muy importante porque me lleva a la pregunta de nuestro amigo posterior, aunque la hizo antes, que es que es muy fácil controlar el trabajo psíquico a través de la estructura del deseo. Esto es, lo que hay detrás realmente de toda la dominación algorítmica de nuestra subjetividad es que saben nuestros deseos. Pero el trabajo psíquico no puede en modo alguno reducirse, y esta es mi crítica a Lacan y mi crítica a Kobzet. Bueno, a Kobzet no, porque Kobzet hace esa crítica a Lacan. No puede reducirse a la cuestión del deseo. El trabajo psíquico reducido a la cuestión del deseo es el trabajo psíquico que en el fondo no ha identificado de una manera adecuada la administración de la realidad psíquica del ser humano. Esto es desequilibrado. Vincularnos única y exclusivamente a la administración del deseo, qué deseos elegir, cómo redimir los conflictos del deseo, es solo una parte muy, muy limitada del trabajo psíquico, porque efectivamente eso atiende al principio de placer, pero sabemos, creo que esta es la clave de Freud, sabemos que el principio de placer es un auxiliar radical, provisional, de mediación de la administración de la pulsión de muerte. Los elementos de los que yo he hablado acá, como sublimes, esto desde el análisis canónico de Kant acerca de lo sublime, nos muestra que lo sublime está relacionado con la administración de la muerte. No está relacionado con la administración del principio de placer. ¿Esto qué significa realmente? Significa, y esta es la clave de Weber, que la única manera de identificar subjetivamente lo sublime es a través de la pasión, no a través del deseo. Y la pasión es exactamente aquello que puede responder de manera adecuada a la administración de la pulsión de muerte. Dicho de una manera clara, ¿por qué puedes dar? ¿Por qué puedes sentir tú? ¿Por qué puedes pensar, imaginar, sentir, soñar que puedes dar la vida? Esto es lo que administra la pulsión de muerte. Y aquello que supere el test, eso es lo sublime. Porque, como recordamos en Kant, cuando percibimos lo sublime nos sentimos amenazados de muerte. Pero con el impulso de la libertad estamos en condiciones de decir, no temo a la muerte, porque soy algo más que muerte. Pero, atención, el que ha destruido
cualquier tipo de interpretación adecuada de la pulsión de muerte ha sido Martin Heidegger con la cuestión del ser para la muerte. La pulsión de muerte en el sentido freudiano es justamente aquella que por asociarse al principio del goce no está hecha para producir, acelerar o querer la muerte. Está hecha justo para lo contrario. El hecho de que ningún objeto de placer del principio de placer esté en condiciones de calmar la pulsión de muerte, lo que quiere decir es que la pulsión de muerte es potencialmente, nos lleva a una vida potencialmente eterna, porque no se siente satisfecha con ninguno de los objetos en los que podemos encontrarnos en la vida. Y por lo tanto, lejos de hacernos para la muerte, la correcta administración de la pulsión de muerte nos hace para más vida. Este es el punto. Y esto, naturalmente, que estamos en condiciones de entenderlo cuando, a pesar de que pudiéramos percibir que en el acto, en esa actuación, en esa entrega, pudieras morir, estarías en condiciones de asumirlo libremente. Esta es la cuestión. Ahora, Mariana, es justo lo que dices. Si nos ciframos en evitar el sufrimiento, tenemos una idea muy limitada de lo que es el ser humano. Por supuesto que no queremos sufrir, pero no hay forma de evitar realmente el sufrimiento y tampoco el sufrimiento del otro diciéndole que no le vamos a hacer daño. Lo que realmente hace superar el sufrimiento es cuando tenemos una interpretación del sufrimiento. Y esto solamente puede darlo si efectivamente estamos en condiciones de embarcarnos en el objeto de esa pasión compartida. Esto realmente es lo que hace que no solo no hagamos daño, sino lo que hace que realmente estemos en condiciones de producir consuelo en aquel que sufre. Porque, ¿qué tenemos que darle realmente a quien únicamente queremos decirle, no, yo no quiero hacerte daño? Pero el ser humano está dañado, siempre estará dañado. La forma de consolarle no es decir, no, no quiero hacerte daño. La forma de consolarle es decir, no, quiero que me acompañes en esta pasión. Esto es lo que genera realmente estructura de comunidad. Y no nos engañemos. No hay posibilidad de que el ser humano se consuele solo. No existe eso. Solo el sufrimiento del ser humano es lo que ha determinado la existencia de comunidad. De otro modo, no existe la posibilidad de superarlo, ni de conducirlo a algo positivo más allá de esta ataraxia específicamente epicúrea. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Estamos ya sobre el tiempo. Sí, discúlpame. No, por favor. Vamos a tener un pequeño receso y vamos a tener una mesa posteriormente para seguir reflexionando sobre esto.